5 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Nos metemos en uno de los principales temas de actualidad que tiene que ver con la situación sanitaria y con la pandemia. Médicos de familia han planteado no testear a menores de 60 años que tengan COVID-19 pero con síntomas leves. Para conocer los detalles de esta propuesta que surge en el marco de una guía es que recibimos a la doctora Clara Nis, profesora agregada de Medicina Familiar y Comunitaria, integrante de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria e integrante también del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Doctora, bienvenida. ¿Cómo anda? Buen día. Gracias por este tiempo para conversar. Bueno, primero que nada, desde los médicos de familia surge esta propuesta que quizás llamativa, es un aspecto, ¿no?, de todo el trabajo que ustedes vienen haciendo en el marco de una situación que usted describiría como, ¿qué se está viviendo desde los médicos de familia en cuanto a la cantidad de casos, el trabajo que vienen haciendo, el seguimiento de los mismos? Bueno, en realidad quería comentar que esta guía es una actualización de una guía previa que también entre el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria y la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria. Previamente a esta hubo una guía, por ahí por julio, donde la situación también era muy difícil, que era una orientación, trataba de ordenar un poco frente a una situación desconocida para todos, teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos pacientes se atienden en el primer nivel de atención. Quizás no es lo que tiene más visibilidad, pero en números reales es así. Pasó, todos conocemos la evolución, cómo fue. En enero hubo esta explosión y frente a esta nueva situación, que habían 70.000, 60.000, 80.000 casos, con el agregado de que habían 2 años de trabajo intenso, con mucho agotamiento de los equipos y en un momento donde se prioriza las licencias. En ese contexto aparece este aumento de casos y además con un número muy importante de personas, de integrantes de los equipos o aislados por contactos, por riesgo de estar contrayendo la enfermedad o bueno, muchos la contrajeron, muchos. Entonces, el escenario en ese momento, yo sé que hay como a veces un poco de resquemor en asignarle un adjetivo, pero realmente fue un escenario en el que desde el primer nivel de atención no se pudo dar la respuesta oportuna y adecuada. Estaban las líneas de teléfono ocupadas todo el tiempo, las personas que querían acceder a una consulta no podían ingresar, no pueden ingresar. Lo digo en enero porque, bueno, en enero fue... Claro, pero el gobierno anunció medidas, anunció medidas, se comenzaron a aplicar, ¿cambió en algo esa situación? Claro, lo que pasa que fue todo muy rápido, entonces lo que nosotros tratamos de trabajar en esta guía fue, bueno, ¿qué hacer frente a esta gran cantidad de casos? ¿Cómo optimizar? Porque a veces estamos invirtiendo tiempo en atender a un paciente que tiene síntomas leves y eso quita tiempo y conspira contra la atención y quizás la identificación y atención adecuada de otro paciente que sí requiere con COVID o no COVID, ¿no? Porque no es todo COVID. Esa propuesta de tamizar, ¿no? De que tengan prioridad las personas con comorbilidades o mayores de edad. Ahí está. Nosotros esta guía también, que la trabajamos desde la sociedad y el departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina, esta guía como que tiene 3 grandes puntos, ¿no? La organización del primer nivel de atención, la gestión no puede ser un caos, no puede estar desorganizado, no puede... Si no hay una organización y una buena gestión del primer nivel de atención, la respuesta que puede dar va a ser en función de eso. Entonces, la organización, el cuidado de los equipos, porque si son los equipos que atienden a la gran mayoría, o sea, tenemos la responsabilidad de cuidar los equipos y capacitarlos. ¿Pero hoy es un caos en la atención? ¿Estamos en ese punto? Bueno, la palabra caos genera un poco de impacto, ¿no? Pero sí es cierto que ahora está bajando un poco, pero hace 2 semanas estábamos en una situación donde no podíamos dar la respuesta adecuada. Llamábamos a una persona cuando habían transcurrido 7 días desde que inició los síntomas. No podíamos llegar en tiempo oportuno. Y bueno, de alguna manera fue como que se desbordó. El primer nivel de atención no pudo dar respuesta a esa gran cantidad. Por eso
tratamos de organizar y clasificar y priorizar a quién debíamos atender. Eso surge en esta guía. ¿Esta guía de alguna manera es respuesta a una falta de organización de las autoridades o de quienes deben tomar las decisiones? Claramente, a ver, el Sistema Nacional Integrado de Salud prevé el desarrollo del primer nivel de atención, prioriza la atención primaria y eso en lo declarativo está bien, nadie lo niega y siempre vamos a escuchar que hay acuerdo en eso. Pero priorizar realmente implica que los recursos sean los adecuados, que sean calificados para eso. La atención primaria el primer nivel de atención tiene funciones específicas que no las puede cumplir otro nivel de atención y que si no se cumplen acá el proceso de atención se ve alterado. Digo un ejemplo, por ejemplo, muchas veces hay un funcionario, un integrante de un equipo, una nurse, un médico que trabaja en CTI y está agotado porque el trabajo en la salud agota y muchas veces dice, bueno, que vaya al primer nivel, que ahí es todo más sencillo y en realidad es una complejidad distinta, muy distinta a la del CTI, pero quien no tiene la formación para trabajar en el primer nivel de atención comete errores porque tiene formación específica, así como alguien que nunca trabajó en un CTI, un día va a un CTI y comete errores como... Si no tenemos formación en eso, vamos a cometer errores. También acá pasa lo mismo. Entonces, lo que quiero decir es que no está organizado, no hay ningún prestador que tenga un desarrollo pleno del primer nivel de atención. Llevamos varios años del Sistema Nacional Integrado de Salud y si bien hay algunos prestadores, principalmente el prestador público, que tiene en algunos lugares un desarrollo importante, eso no es universal, no es en todos los lugares. Eso quiere decir que más allá de que por supuesto se agudizó durante esta segunda ola, es un problema estructural. La pandemia puso en escena este problema que está desde antes. Claramente, la estructura del primer nivel de atención es débil. Pero las medidas que se tomaron ahora, como decía Lore, van más tendientes a solucionar este cuello de botella y no a lo estructural. Claro, lo que pasa es que eso lleva tiempo, lleva planificación y lo ideal es que sea de todo el sistema, no es que un prestador lo hace de una manera, otro prestador lo hace de otra, lo hago cuando puedo, lo hago con los recursos que me van sobrando, En realidad hay que entender que es una función específica, que tiene especificidades que le son propias y que si los integrantes de los equipos no tienen esa formación... Con respecto al tema COVID también está, usted lo decía, el tema de llamar a alguien con síntomas 7 días después, pero también una vez detectado el COVID positivo, prácticamente no se hace seguimiento. Y es muy difícil hacer seguimiento. O sea, sigue siendo... ¿Cuál es la situación ahora? ¿Se está pudiendo llamar en tiempo y forma? ¿Se está pudiendo hacer ese seguimiento? ¿O seguimos igual que en enero? No te digo que sigamos igual, pero no estamos en la situación ideal. Han bajado los casos, ha bajado un poco la demanda, pero seguimos con déficit. La gente sigue... También está lo de que la gente quiere saber ya si tiene o no tiene, entonces frente a la sospecha, aislamiento. Y bueno, si el diagnóstico y si no hay síntomas de alarma, la recomendación es aislamiento y si tiene indicación de testeo, testearlo y si no, cumplir cumplir todo el aislamiento como lo dice la pauta del Ministerio del 19. Sí, lo que pasa es que usted sabe que sin el positivo es muy difícil certificarse y estamos hablando también de que uno no puede decir yo me aíslo porque lamentablemente es como también una cadena, ¿no? Lo de la certificación lo tuvimos en cuenta y entendemos que es así, pero bueno, quizás haya que generar algún mecanismo para que eso se garantice. Bueno, de hecho se está haciendo, pero necesita el positivo, entonces sigue siendo un círculo. Pero la propuesta que tenemos, nosotros entendemos que entre el beneficio de que alguien se aísle supera el costo que tendría, o sea, porque por COVID, si uno tiene una infección respiratoria que no es COVID, tiene una cantidad de días, si es por COVID es unos días más. Nosotros entendemos que si no es posible testear, porque es mejor asumir ese costo de esos días más y que se certifique aún sin el testeo.
Porque... Claro, el tema es que si la persona no accede al médico, no existe certificación ni por COVID ni por otra cosa, porque convengamos que el sistema está estresado para COVID y para todo. Entonces, esto sigue siendo un problema estructural de que no podemos disponer de un médico para hacer esa consulta. ¿Es algo especialmente por la situación de COVID? No, el COVID lo exigió, o sea, lo puso estresó la situación, pero... porque no es solo lo agudo. Nosotros lo ideal es poder resolver todos los problemas de salud. Claro, no hay cosas que no me están quedando claras. ¿Dónde está el problema hoy en día? ¿En el seguimiento médico que me llama si soy positivo o en el testeo? Porque son dos factores importantes del manejo de la pandemia, ¿no? Tenemos el testeo rápido, tenemos el PCR y el seguimiento una vez que doy positivo o que, bueno, estoy presentando síntomas. ¿Dónde está la dificultad? Bueno, están los dos, o sea, porque el testeo surge de un acto médico, ¿no? De una indicación. Debería ser así. Pero el problema está en los dos. Está siendo difícil para los dos, en las dos instancias. Lo de la certificación debe garantizarse porque la gente tiene que tener el derecho a eso, ¿verdad? Pero bueno, por eso la pauta también propone organizar, ¿no? Organizar un equipo consultante, un equipo de triage, donde se pueda acceder los recursos en distintos... Claro, yo igual puedo llamar a mi prestador y decir tengo fiebre y me duele la garganta y no voy al trabajo y no me hisopan porque soy menor de 60 y quién corrobora que efectivamente yo... Pero tenemos que priorizar, o sea, también tenemos que creer, ¿no? Yo entiendo lo que decís, pero también si yo te hisopo, si yo destino recursos a eso, quizás no destino recursos a atender a alguien que sí lo está necesitando. Claro, pero seamos honestos, yo no puedo ir al Ministerio de Trabajo y decir que crean en mí. Se necesita un papel en el cual se certifique que yo no puedo ir a trabajar, porque si no, además, ¿con qué criterio? Claro. No, pero la certificación nosotros no la... Pero es que todo el problema está en la certificación, porque la gran mayoría de quienes estamos en ese rango etario, debajo de 60, somos trabajadores, todos tenemos que tener un sueldo, a excepción de los menores de 18, que quizá todavía están estudiando, estamos hablando de la enorme mayoría de la población que necesita. Por eso claramente hay un problema de recursos, hay un problema de recursos. Así nosotros intentemos hacerlo, no es posible por la cantidad, por la cantidad explosiva que hubo, que hay ahora, ¿no? Claro, pero también hay otra arista, o sea, si no se testean a los menores de 60, ¿no se pierde también lo que sería la trazabilidad? Por ejemplo, si asumimos que lo tenemos, pero puede ser otra cosa, y hoy o mañana tengo una consecuencia grave de mi salud, no tengo la certeza si lo que tuve fue COVID o no. ¿Cómo hacemos, cómo unimos esos puntos? ¿Cómo sabemos por qué eso me pasó? ¿Cómo sabemos si fue por COVID o capaz que tuve una gripe o capaz que me dolió la cabeza? ¿No se hace un poco también como un cheque en blanco para ver qué es lo que va a pasar? De hecho, no lo estamos haciendo. Entonces, de hecho, no lo estamos haciendo. Hay gente que ha transcurrido su enfermedad sin poder tomar contacto con el sistema. Entonces, pero no como norma, por día, hasta ayer habían, hasta hace no mucho, 10, 12 mil casos y hasta ahora sabéis que sí lo sabían. Si no se testea a los menores de 60, perdemos esa información. Sí, igual hay gente que no se ha podido testear. Hay gente, pero no es la norma. Claro, pero la realidad ya está instalada. Nosotros la propuesta es una propuesta de discusión. Pero esto es real, o sea, que se pierde esa información si dejamos de testear menores de 60... Sí, igual ya toda la información no la tenemos. Y también es... Pero todo el trabajo, usted me está diciendo que todo el trabajo que hace el Instituto Pasteur, todo ese seguimiento... No. Claro, esa información sí está y es en base a los positivos, es en base a saber qué cepa tiene cada uno, todo eso es en base al positivo. No estamos diciendo dejar de testear, estamos diciendo... en realidad no hay mucha diferencia con lo que está actual. Es dejar de testear a los grupos que no tienen factores de riesgo, que no son integrantes de comunidades cerradas, que no son trabajadores de entes esenciales, que no son ni policías, ni de trabajadores de la educación, ni de los entes públicos, ni de los equipos de salud. O sea, dentro de todos esos hay muchos que sí, pero estamos hablando de la persona que no tiene factores de riesgo, que no tiene síntomas o tiene síntomas leves,
y que no tiene riesgo de generar un nuevo brote. Claro. Y para conocer los beneficios que esto traería, usted lo exponía en cuanto a los testeos, ¿no? Sí. Aflojar un poco ahí. Pero ¿qué pasa con el seguimiento? ¿Esa persona tampoco tendría seguimiento? Sí, no. Pero ahí entonces no se afloja el trabajo intenso de los médicos que están con dificultades para seguir pacientes, porque... Bueno, por eso son dos problemas distintos. El seguimiento hay que hacerlo y en la guía está pautado qué días hacer la llamada por teléfono, y eso será llamada por teléfono. Esto también trae la telemedicina como herramienta porque es algo a lo que tenemos que apelar. Pero será llamada por teléfono y será visita en domicilio y será derivación a otro nivel de atención si lo requiere. Decir no testear no es decir no aislar y no es decir no hacer seguimiento. Y resuelve un poco, pero el problema es estructural. Sí, porque también el gobierno anunció que están llegando 500.000 test en las últimas horas. Sí, entonces tampoco es un tema de falta de test. No, falta de test por no. Eso, es un tema de la logística de la salud. Porque en el fondo uno se pone en abogado del diablo y lo sé, pero es necesario. Uno dice, pero che, ¿no estaría mucho mejor que esto se pudiera solucionar y que todos pudiéramos tener un poco más de certeza? Porque es distinto cuando uno es médico que conoce un poco más la información, que yo me pongo en el lugar, uno mismo que maneja tanta información se asusta, se preocupa, porque va más allá de lo laboral. Y si contagio a mi abuela que tiene 99 y por algún motivo no se pudo... Es que no, pero ese es el problema, porque que yo no me testee no quiere decir que voy a estar con mi abuela. Si tengo síntomas y no tengo riesgo, no me puedo testear, pero sí me voy a aislar. Quien se quede con la abuela, entonces es necesario testearse por eso, pero son las situaciones que pasan. Claro, pero eso, mira, hay un problema también muy importante que es la comunicación oportuna a la población, comunicación clara. Y eso que me decís, lo entiendo, si no hay quien se quede con la abuela. Y si tuvieras COVID, ¿quién se iba a quedar con la abuela? O sea, haces de cuenta que lo tenés y te aislás y no te quedás con la abuela. Tengas el test o no lo tengas. Eso es importante. Una cosa es que no haya testeo y otra cosa es que no haya aislamiento. Nosotros proponemos que sí haya aislamiento y que no se quede con la abuela. O sea, testeo no, aislamiento sí y seguimiento sí. Pero el tema del seguimiento y digamos, ese colapso o sobrecarga del sistema, eso no cambiaría. Eso no se resuelve con lo del testeo. O sea, bueno... Por eso esta propuesta va solo... Un poco sí, porque los test no son automáticos, los hacen... Hay recursos humanos que hacen... En eso sí, pero en el seguimiento, el seguimiento... ¿Esta propuesta ha sido presentada al Ministerio de Salud Pública? ¿Ha habido respuesta? No, en realidad, esta propuesta que es del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria y la Sociedad, no la presentamos, la estamos trabajando, pero la sociedad científica sí, se reunieron con el Ministerio de Salud Pública y hubo un diálogo, no ha sido presentada como una propuesta oficial. ¿Pero lo va a hacer? Y sí, la idea es que sí. ¿Está previsto una reunión para eso? ¿La han solicitado? No, tendremos que comunicarnos para ajustarla, ¿no? Porque también es una propuesta de la sociedad que tenemos que acordarla internamente y bueno, esa es la idea. Pero principalmente esta guía... Ya les digo, lo del COVID es un emergente, pero enfatiza mucho en la gestión del primer nivel, en el cuidado de los equipos y en la capacitación. En lo estructural que digamos que subyace. Una cosa que no quería dejar de comentarle, porque mientras hablamos están llegando bastantes mensajes con algunas dudas y la principal que están planteando son problemas de seguimiento. De personas incluso que están atravesando el COVID con síntomas importantes, que están pasando mal y que reclaman, nos dicen en producción que nadie los llama. Claro, es eso, nadie lo llama. Y llaman y están siempre los teléfonos ocupados, o sea... Pero ahí el tema es que estamos hablando de personas que sí tienen el positivo, pero uno piensa, como usted decía, supongamos que no se va a testear a nadie, pero que si los síntomas graves están presentes, tendría que estar el seguimiento. Entonces ahí estaríamos en la misma. El seguimiento tienen que tener. Si tiene síntomas graves, el seguimiento quizás es otro, ¿no? Pero igual a lo que voy es, con test, sin test, tienen síntomas graves y no tienen seguimiento. Eso no va a cambiar, van a seguir los síntomas graves con testeo o sin testeo.
Bueno, el testeo un poco afloja porque en realidad la indicación de testeo requiere un acto del equipo, hacer el test. Esas personas que están haciendo test se vuelcan al seguimiento. En la guía hay un equipo que es el equipo de triage, que pueden estar estudiantes de enfermería, la propuesta, ¿no? Estudiantes de enfermería avanzado, estudiantes de medicina avanzado, las personas que testean, que están haciendo los hisopados, pueden hacerlo. Entonces, podría ser una reorientación de esos recursos para poder tomar contacto con las personas que están transcurriendo la enfermedad. Doctora, ya tenemos que ir cerrando, pero bueno, nos van pasando diferentes mensajes que vienen de la audiencia. Obviamente se comunica el que está molesto, el que no le hicieron seguimiento. Sí, claro. Y también hay muchos casos, y me consta, de personas que tienen comorbilidades, porque la lista de comorbilidades es muy común en Uruguay, ¿no? Sí. Sobrepeso, hipertensión, bueno, muchos factores que hablamos muy seguido de la alta prevalencia que hay, ¿no? Sí. A esos pacientes no les están haciendo un seguimiento especial. Es más, no están dentro de los registros de los prestadores como personas de especial riesgos, ¿no? Salvo que tenga una condición cardíaca o algo particular más allá de aquello que muchas personas padecen en su vida, digamos, normal, ¿no? Como estos factores que mencionábamos. ¿Qué está pasando con esos pacientes? Bueno. De hecho, hay una televidente que se comunicó diciendo que se están sintiendo mal, que tienen muchas comorbilidades y que la mutualista los está tratando como un paciente común y corriente. Eso es lo que, cuando yo decía la organización y el pienso del primer nivel de atención, nosotros, ¿cómo se está haciendo? Se está haciendo así, mal, ¿tá? Pero ¿cómo se podría solucionar? El primer nivel de atención se debería organizar en función de equipos de referencia o médicos de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy tu médica de referencia y sé qué morbilidades tenés y tengo mi población a cargo. Entonces, si tengo mi población a cargo, conozco cuáles son las patologías que tiene mi población, los problemas que tiene cada uno. Es la atención individualizada, a medida de cada persona. Entonces, eso a mí me permite priorizar y sé que tú tenés COVID y tenés una enfermedad crónica y tú tenés COVID y no tenés, entonces te voy a llamar a ti. Pero tengo mi población de referencia. ¿Y eso no está pasando? Eso no pasa, no está pasando, no. Eso es parte de lo estructural, que cuando decimos que no hay un primer nivel de atención priorizado, antes, digamos, no pasaba, claro. No pasó nunca en todos estos años del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y este es el gran beneficio de tener la población referenciada. Sé dónde vive, sé qué recursos tiene, sé que tiene hipertensión, pero tiene apoyos, sé que no tiene nada, pero no tiene ningún apoyo y tiene mucha otra vulnerabilidad social. Y sé a quién tengo que priorizar a la hora de que llamo a este primero y a este después. Eso no se resuelve en 2 meses, eso hay que pensarlo a largo plazo. Claro. Y la última, ¿ya están viendo signos de que está empezando a descender la ola de Omicron, como publicó el doctor Medina en Twitter ayer? Bueno, sí, los números por ahora viene descendiendo. Si me decís, hubo un alivio en la atención, y no, porque también tenemos un atraso. Entonces, todavía el alivio en la demanda no lo hemos visto. Pero sí, los números son los que todos conocemos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 18 minutos.